Muy buenos días a todos, mi nombre es Enrique Celis Cortés y el día de hoy voy a presentarles mi actividad TIC de lengua castellana, que consiste en dar un noticiario sobre mi propia opinión sobre cómo es la sociedad colombiana actualmente y esta cómo se manifiesta en la literatura contemporánea, obviamente del mismo país. Colombia es un país que ha sufrido mucho por el conflicto ideológico entre los partidos que a esta constituyen en sentido político y económico, que serían el Partido Conservador y el Partido Liberal. Para entender la sociedad colombiana hoy en día tenemos que entender ¿qué es lo que determina las ideologías de ambos bandos, las cuales al momento de colisionar afectan la cultura y en sí ética de los ciudadanos en Colombia? El Partido Conservador es aquel que posee una metódica o economía, administración, como ustedes la quieran llamar, colonial. Colonial. A tal punto que se puede decir que son un derivante de lo que fue la monarquía, solo que en este caso es el gobierno o un grupo de élite quien posee la potestad sobre el Estado y nación. En resumen, podría decir que son unos centralistas monárquicos. En el caso de los liberales, estos son más centrados a utilizar o impartir un sistema precapitalista, por así decirlo, no son en su totalidad feudales, pero se adoptan la misma forma de separación o división económico-social, que estos empleaban durante la Alta Edad Media, pero que amortiguan con formas de planeación y control capitalista. ¿Qué es lo que pasa con esta parte del control capitalista? Estos tenían que adoptarla para poder tener control y gestión sobre la economía y producto bruto del mismo país y a la vez el comercio externo que se tenían con otras potencias o otros países. Es por ello que a los liberales se les conocía comúnmente como federalistas, que a mi parecer deberían llamarse feudales. Entonces, el constante choque entre las dos formas de poder que podían dirigir al país, las cuales no eran las óptimas, ya que una era afiliada a la iglesia y era muy arcaica, muy antigua, muy tradicional, y la otra optaba por separar aún más al país. Entonces, al no ser los sectores adecuados para guiar al país a un mejor futuro, además de estar en constante combate por el control, afectaron el sector fundamental sobre el cual un país tiene la capacidad de unificar sus culturas y perspectivas religiosas, en sí tener la capacidad y potestad de hacerse llamar comunidad, que sería el sector económico, que es marcado por la violencia, periodo que inicia en 1948 con la muerte del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán y que termina con la proclamación de la Constitución Política en 1991, la cual sienta las normas y las leyes en fundamento liberal, por así decirlo. La balanza durante ese conflicto estaba en favor de los centralistas, pero culmina al poder los liberales tomar las riendas del país e inclinar la balanza a su favor, a tal punto que casi extinguen el perfil conservador, con la única diferencia que se logra consolidar, o mejor dicho, imponer sobre los liberales y a la vez conservadores un sistema capitalista gracias a la intervención del imperialismo estadounidense, que tomó fuerza e influencia por la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá. Entonces, la literatura colombiana se ve marcada por ese periodo, la violencia, y es por ello que se emplea en Colombia la forma literaria del realismo mágico, el cual permite utilizar formas de una realidad que no puede ser cambiada, tal como el realismo que tú y yo conocemos, con la ligera diferencia que ésta se enfoca en los eventos de remarcación o los más influyentes de la época. Como tal, tiene ciertas adecuaciones, ciertas adaptaciones costumbristas, además de que no se aferra a una totalidad de una realidad, sino que emplea pequeñas dosis de fantasía, implicando ciertas características. Siempre habrá unas distorsiones temporales, podría decirse que el manejo de una ambientación folclórica, por así decirlo, además de presentar múltiples eventos desde múltiples perspectivas, hasta desde múltiples líneas temporales. Nunca va a haber un determinado momento para un determinado evento, por así decirlo. Puede también estar ambientado a un lugar simbólico, pero hay que tener presente que no importa cómo es que se ambiente aquella obra, ya sea artística o ya sea literaria, escrita, usualmente escrita, siempre va a intentar representar la cultura local. Y también esta abunda demasiado en los detalles sensoriales, además de que evidencia rebeliones contra gobiernos totalitarios, colonialismo en el caso americano, y en sí en todas las injusticias sociales que te puedan venir por la mente. Aunque se tiene y se tenía diferentes figuras literarias a las cuales aferrarse, la más influyente fue la novela gráfica.
que enfoca esos temas antes tratados cuyo dolor o herida que infligió en la sociedad colombiana llegó a tal punto que requirió por un corto periodo de tiempo medicina, por así decirlo. Medicina en forma de lírica. Por así decirlo, se aferraba a un paraíso en el poema, donde lo que sucedía o lo que llevó a Colombia a ser lo que fue, lo que fue, lo que fue y lo que la hizo ser hoy en día fuera una mera ilusión. Algo que en ese cielo de letras o en esa tierra del idealismo no era aceptado. Solo se decía que Colombia era perfecta en tal paraíso inventado. Bueno, en fin, puedo decir que la literatura colombiana se fundamentaba en caracteres socialmente negativos, que se manifiestan y toman fuerza por la violencia, donde se logran registrar gracias a las novelas y al periodismo, que nos permite vivir en el presente sin abstraernos de la gracia como tal de nuestra realidad, de hacer frente a lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, para así de esta forma combatir el sector infernal que tiene a Colombia en un pozo de disfuncionalidad y mentiras. El sector político, el sector económico. Así de esta forma me atrevo a llamar a la literatura actual de nuestro querido país Colombia como la literatura del despertar. Soy Jorge Enrique Celis Cortés, espero que les haya gustado mi noticiario sobre la sociedad colombiana en el presente y cómo ésta se manifiesta en su literatura. Y este video fue para mi actividad TIC de lengua castellana. Chao.